Muy buenas tardes, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de sistemas expertos. En el día de hoy sería nuestra última clase de lo que es este curso y vamos a hacer nuevamente un repaso de los contenidos correspondientes a nuestro examen final. Como ya ustedes saben, el examen final está enfocado en lo que es los temas desde el 3.3 hasta el 4.4, los cuales vamos a recorrer hoy brevemente. En cuanto, por ejemplo, a la unidad 3, titulada Iniciando con sistemas expertos en Visual Prolog, tendríamos a partir del tema 3.3, porque ya los anteriores fueron evaluados correspondiendo a otros contenidos ya más de tipo el lenguaje de consola que estábamos estudiando primero. Aquí fue donde iniciamos el estudio con Visual Prolog propiamente dicho. Nuestro primer tema, titulado Afianzamiento en Visual Prolog, lo primero que hicimos fue definir este lenguaje de programación. Dijimos que es un lenguaje multiparadigma basado en lenguaje lógico Prolog, es decir, en el Prolog de consola, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones informáticas de conocimiento completo que enfatizan problemas habitualmente vinculados a lo que es la inteligencia artificial. Luego de allí continuamos definiendo un poco más el sistema, indicando que es un lenguaje de alto nivel y que combina las mejores características de tres paradigmas de programación. Aquí tenemos, esto está por allí entre sus preguntas para que estén pendientes. ¿Cuáles son los paradigmas de programación que están incluidos o que forman el Visual Prolog? Allí los tienen: el paradigma lógico, el paradigma funcional y el paradigma orientado a objetos. Luego de allí estuvimos diciendo que Visual Prolog admite soluciones avanzadas tipo cliente-servidor, siendo especialmente adecuado para tratar con problemas que implican conocimientos completos, utilizando para ellos un potente sistema de gestión de objetos, lo cual permite reducir el tiempo y el esfuerzo requerido para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Hablamos luego de las características de este lenguaje de programación. Fíjense que dijimos que era un entorno de desarrollo orientado mayormente a sistemas expertos basados en programación lógica. Esto también es sumamente importante, está por allí en su examen. Recuerden que el mecanismo de razonamiento usado por Visual Prolog es el de encadenamiento hacia atrás. Es decir, si tenemos aquí una construcción, una regla, vamos a hacerlo así para no ir muy largo. Y1, Y2, Y3, punto. Él comienza el análisis de estas reglas de derecha a izquierda, es decir, desde el final hacia el principio. A eso es que se refiere el encadenamiento hacia atrás, lo cual hemos explicado múltiples veces. Después de esto, hablamos de diferencias entre lo que es el Prolog tradicional y el Visual Prolog. Esto está también reflejado en su examen. Vean que cuando hablamos de lo que es la estructura del programa, lo que hay que comprender es cómo marcar las declaraciones de las definiciones y cómo indicar el objetivo principal del programa, utilizando para ello ciertas palabras claves específicas. Hablamos también de ciertas consideraciones acerca de archivos, diciendo que este programa
va a manejar los diferentes elementos, los diferentes componentes, las diferentes clases con las que trabaja a través de la gestión de diversos tipos de archivos que son por lo general manejados directamente por la interfaz de desarrollo. Es decir, nosotros por lo general no nos preocupamos demasiado de la manipulación de estos elementos, sino que nos limitamos simplemente a su uso en el momento que sea necesario. Tenemos además ciertos elementos relacionados con lo que es el alcance, el acceso al alcance. Fíjense que podemos utilizar las funcionalidades desarrolladas en otros módulos utilizando ciertas herramientas. Y esto también está en el examen. Estas herramientas pueden ser la instrucción Open, que nos permite cargar una librería permanentemente en nuestra aplicación y de manera completa. Ventajas de esto, que nos pone, digamos que nos permite la utilización de todas las sentencias y comandos que la constituyen sin tener que estar haciendo el llamado de la librería cada vez que la vayamos a usar, así como está aquí en el caso de abajo, ahorrándonos cierto tiempo de lo que es la construcción, la codificación del sistema. Desventaja, que consume más recursos, ya que si en la librería, por ejemplo, hay 50 sentencias, 50 predicados diferentes, todos son cargados en memoria durante toda la ejecución del programa. Ahora bien, la segunda forma es hacer el llamado de la librería no colocándola aquí, sino cada vez que la necesitemos. Para ello usamos este tipo de construcciones, colocando primeramente el nombre de la librería y luego el conector 2 puntos y el predicado que necesitamos trabajar junto con los parámetros requeridos. Fíjense que con esta forma es más trabajoso desde el punto de vista de codificación, de construcción del sistema, ya que si aquí no está la palabra consola, aquí deberíamos colocar el llamado a dicha librería, luego deberíamos colocarlo también aquí, y así cada vez que necesitemos alguna de las instrucciones que están contenidas en dicha librería. Esto puede resultar bastante engorroso. Pero la ventaja de esto es que consume muchos menos recursos. ¿Por qué? Porque lo que hace es llamar temporalmente solo a ese elemento de la librería y después de que termina su ejecución lo descarga de la memoria. Dependiendo de la complejidad, de los recursos del equipo, etcétera, puede resultar en ciertos momentos utilizar una u otra estrategia más adecuado. Entonces ya eso va a depender de cada caso en particular. Vean que Visual Prolog es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite utilizar las características clásicas de dicho paradigma. Vean que inclusive si nos fijamos, todo en Visual Prolog es considerado como un objeto. Cada uno de esos archivos .mnu, .win, .pro, etcétera, son considerados por el sistema como clases, como objetos independientes. Y luego él los va utilizando convenientemente para poder crear las soluciones que estamos planteando. Luego de aquí aparece lo que sería, continuando con las diferencias, hablamos de las declaraciones y definiciones, de las palabras clave, acceso al alcance y orientación al objeto.
Cuando hablamos de declaraciones y definiciones, entonces deben recordar que en Visual Prolog tradicional no hacía falta definir de ninguna manera los elementos, sino que los construíamos y procedíamos a utilizarlos directamente en la siguiente línea. En cambio, para lo que es el Visual Prolog, necesitamos, antes de utilizar cualquier elemento, bien sea una cláusula, una regla, un predicado, etcétera, primero debemos declarar su existencia, ya que el sistema busca con esto minimizar las posibles excepciones o errores en tiempo de ejecución. Por ello, cuando Visual Prolog realiza lo que es la compilación, verifica el programa a fondo para eliminar errores de sintaxis y otros por el estilo, lo cual mejora la eficiencia general del programador, ya que no es necesario esperar hasta el momento de la ejecución completa de la aplicación para detectar ciertos errores importantes, los cuales pueden ser prevenidos debido a la obligatoriedad de este lenguaje de suministrar al compilador las descripciones explícitas con respecto a las definiciones y estructura de los elementos a utilizar. En cuanto a lo que son las palabras claves, Visual Prolog consta de código que está dividido en diferentes secciones. Vean que allí pueden ver, digamos que una, dos, tres secciones diferentes por lo menos. Cuatro con la Open. Que está dividido en secciones diferentes mediante el uso de palabras claves apropiadas. Estas van a indicar al compilador qué tipo de código debe generar en cada caso. Por lo general, cada sección está precedida por una palabra clave. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, donde normalmente no hay una palabra clave que indique el fin de una sección en particular, sino que la presencia de otra palabra clave indica el final de la sección anterior y el comienzo de la siguiente. La única excepción a esta regla serían las palabras clave implementar y en o finalizar implementación. Estas dos palabras clave que tenemos aquí siempre van a trabajar juntas, indicando que el código que está ubicado entre ellas pertenece o conforma una clase en particular. Aquí tenemos entonces una lista de las principales palabras clave. Esto está también en el examen. Les van a aparecer varias de estas palabras y el significado para que ustedes seleccionen cuál concepto va con cuál explicación. Vamos a revisarlas brevemente entonces también. Tenemos en primer lugar la palabra implement, la cual siempre va a ir junto con en implement. No pueden separar estos dos elementos. Si colocan uno y no colocan el otro, el sistema les va a dar error crítico porque no tiene punto de cierre. El nombre debe colocarse siempre después de la palabra implement, tal como lo podían ver en el ejemplo anterior. Vean que aquí tenemos implement y el nombre de la clase que estamos utilizando, que en este caso es mine. Y cuando la cerramos, nuevamente colocamos implement e indicamos cuál es la clase que estamos cerrando. La segunda instrucción es la instrucción open.
Como ya ustedes saben, esta palabra clave se utiliza para ampliar la visibilidad de alcance de la clase. Debe usarse justo después de la palabra implement, es decir, allí como segunda línea en este caso. Sí, esa es su ubicación obligatoria y nos permite cargar librerías dentro de nuestro, o librerías u otras clases dentro de nuestro programa actual. Ya la explicación de cómo traje, etcétera, la acabamos de dar hace unos momentos, así que no vamos a repetirla. Tenemos aquí también, podríamos añadir aquí la palabra constants. N S T A S. En este caso, ya, espérate aquí. T A. Me faltó una letrica ahí. Me faltaron varias. N T S. Estoy que no veo con este rato. Ajá. Bueno, esta palabra nos permite definir ciertas constantes de carácter global que utilizaremos dentro de nuestra aplicación. Lo más común es que se utilice, por ejemplo, para valores numéricos como supongamos que como el elemento pi, que claro, este no sería el nombre así. Vamos a borrarlo un segundito, porque aquí no se puede escribir de esa manera. Sería pi en minúscula. Recuerden que las constantes siempre van en minúscula. Igual a 3,14, por decir un ejemplo. O también podría ser que siempre tienen que terminar en punto. También podríamos crear otra constante, por ejemplo, que sea nuestro nombre de la universidad. Universidad Privada Telesub. Y en vez de cada vez que vayamos a colocarlo en alguna parte de nuestra aplicación, tenemos esa constante donde guardamos el valor completo y simplemente la llamamos. No lo voy a escribir completo por cuestiones de espacio. Deben recordar que siempre deben terminar en punto. Si no colocan ese punto en el final de las instrucciones, van a generar un error. Luego de allí tendríamos lo que son los dominios. Fíjense que el dominio lo que hace es especificar los valores válidos para un elemento del programa. En este caso, el ejemplo más común es el del sexo, donde creamos dentro de la porción de los dominios un elemento llamado género, donde definimos que solamente va a aceptar valores, por ejemplo, de masculino y femenino. Y ya cuando usemos este elemento en cualquier parte del programa, ya se sabe que no podemos trabajarlo con ningún otro valor. Tenemos también el class facts. El class facts nos permite definir hechos. Vean que debemos establecer de manera adecuada cuál es la estructura que van a tener los elementos que vamos a considerar como hechos. Recuerden que para este lenguaje él es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, un elemento llamado Ana, que es una variable corta, de nombre corto, es diferente de uno llamado Ana, o de uno llamado cualquier otra combinación de mayúsculas y minúsculas que quieran hacer. Igualmente pasa con los nombres de clase. Asimismo,
existen diferencias significativas cuando respecto a la cantidad de parámetros. Un predicado llamado capital, voy a poner nada más las primeras letras para ahorrar tiempo, con un solo parámetro, un string, es diferente de otro que tenga el mismo nombre, capital, idéntico, pero con dos parámetros. Vamos a suponerlo así. Y de otro que tenga 3, 4, etcétera. Es decir, cada uno de estos elementos, capital barra 1, capital barra 2, etcétera, son diferentes para el lenguaje porque tienen diferente cantidad de parámetros. No importa el tipo de los parámetros, sino la cantidad. ¿Para qué nos sirve el tipo de los parámetros? Fíjense que debemos, cuando estamos haciendo después nuestra construcción en sí, nuestro uso de la del hecho, debemos respetar la estructura que habíamos definido, donde si son dos strings y uno representa el departamento y el otro representa su capital, debemos respetar ese orden y ese tipo de valores. Si ingresamos, por ejemplo, un valor de tipo numérico, obtendremos un error. Si los colocamos invertidos, vamos a obtener entonces no un error de sintaxis, sino un error de lógica, donde nos va a decir, por ejemplo, que la capital de Lima es Perú. ¿Qué otra cosa? Ya hablamos de hechos de clase. Class predicates nos permite definir las diversas reglas que vamos a utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Fíjense que estas reglas, por lo general en Visual Prolog, son de tipo determinístico, obligando al programador a construir al menos dos implementaciones. Una para cuando el resultado es verdadero y otra cuando el resultado es falso. Si nosotros no queremos hacer las dos implementaciones, lo que debemos hacer es definir dicha regla como no determinística. Esto también está por ahí en el examen en algún lado. Como no determinística, ¿qué hace eso? Simplemente lo que hace es obligar al sistema a cortar este otro brazo y a trabajar con solamente una posibilidad. Véanlo aquí en el código. Fíjense que la regla run, que es determinística, tiene dos implementaciones, mientras que la regla busca capital, que es no determinística, solamente tiene una implementación. Es el mismo PPT de la semana pasada, solamente estoy repitiendo, volviendo a hacer lo que es el repaso, aprovechando que aún hay algo de tiempo y que pocos han presentado el examen. Continuamos entonces. Lo siguiente serían las cláusulas. Las cláusulas nos sirven realmente para lo que es el desarrollo de la estructura de nuestras reglas. En los class facts establecemos, definimos su existencia y sus características de los parámetros de entrada, mientras que las cláusulas definimos en sí su contenido y funcionamiento dependiendo de si es un hecho o una regla. Tenemos lo que es la instrucción goal, la cual nos permite establecer desde qué punto del programa queremos que inicie la ejecución. Normalmente un programa común comenzaría la ejecución desde aquí arriba, pero con la instrucción goal nosotros le podemos decir, mira, comienza desde busca capital aquí, o comienza desde capital, o comienza desde
la implementación del run. Entonces, él lo que hace es definirse cuál es la primera línea que va a arrancar el programa cuando entre en ejecución. Continuando con esto, ustedes saben que muchas veces resulta engorroso dejar todas las partes de un programa en un solo archivo, ya que ello puede hacer que el programa resulte ilegible o incorrecto. Visual Prolog tiene entonces la capacidad de dividir el código en piezas independientes, en diferentes archivos separados, los cuales son gestionados posteriormente por lo que es la interfaz del lenguaje. Al trabajar de esta manera, permite acceder a elementos de uso común en cualquier parte de la aplicación. Eso lo podemos ver, aquí está. En lugar de hacer un solo programa con 1.000.000 de líneas de código, por decir un número, hacemos varios archivos, cada uno conteniendo una porción del código específica a la función que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos el MainPro, el cual contiene el código fuente de la aplicación. Tenemos la Task Window, que contiene los diferentes elementos de la ventana de trabajo. Aquí tenemos los elementos del cuadro de diálogo. Fíjense que cada cosa en este lenguaje está bastante ordenada para facilitar su ubicación y utilización, ya que Visual Prolog divide el código del programa en partes separadas. Cada una de estas partes es definida como una clase. Normalmente Visual Prolog define cada clase en su propio archivo individual. Durante la ejecución del programa, a menudo sucede que puede necesitar invocar a un predicado que realmente está en otra clase o archivo. De manera similar, es posible que sea necesario acceder a datos como por ejemplo constantes o dominios definidos en una clase que se encuentra almacenada en un archivo diferente. Y todo eso es permitido en lo que es el Visual Prolog. Vean que nuevamente entra en juego la instrucción open y estos 4 punticos. Ellos lo que hacen es ampliar el área de alcance de nuestra aplicación. Deben recordarse para qué sirve este símbolo, porque lo pregunté en alguna parte. ¿Para qué sirve este símbolo? Esto. ¿Para qué sirve este símbolo? Esta, la coma. Deben estar pendientes con esos detallitos, porque por allí había un símbolo también. Este símbolo, ¿se recuerdan para qué sirve este símbolo? El que acabo de dibujar, el último. Vamos a encerrarlo en rojo para que lo distingan mejor. Este símbolo, ¿qué representa? Negación, profesor. No. Ustedes no han estudiado mucho. Si no han hecho el examen, no han estudiado mucho. Dígame, señor Jorge, defienda al equipo. Buenas noches, profesor. ¿Qué? No, saludándolo. Yo pensé que iba a contestar por el grupo para defenderlos, porque, mira, vea, eso no es una negación en Visual Prolog. Eso es... Esa es la variable que no considera la variable, el valor de una variable. Estoy hablando de esto. Claro. Repítame que iba bien, pero está enredando. Repítamelo para ver. No asume el valor de esa variable. No, ahí me está hablando de este símbolo. De la variable anónima. Que simplemente lo que hace es que está allí porque necesitamos una variable que recibe el valor, pero ese valor se pierde, ese valor digamos que es omitido.
Eso es la variable anónima. Este predicado que tenemos aquí se llama corte. Corte. Él lo que hace es impedir la ejecución de la segunda implementación de la variable a menos de que la primera no se cumpla. Si hay por lo menos un caso afirmativo de la primera variable, de la primera implementación, ya la segunda no se ejecuta. Por ejemplo, déjenme volver aquí un poquito más atrás. Aquí, vean, aquí tenemos el file. Imaginemos que aquí no hubiera un file, si no hubiera uno que fuera el de corte, que sería este. ¿Qué es lo que pasaría allí? Que cuando él encuentre el primer nombre de una ciudad, de un departamento con su capital, lo va a mostrar. Y esta parte de abajo va a ser omitida porque ya encontró un valor verdadero para la implementación anterior. Eso es lo que hace la instrucción corte. Repito, tenemos dos implementaciones. Las voy a poner cortica aquí para que la vean mejor. Supongamos que la más corta es la implementación run, el cual tiene dos casos. Aquí arriba está uno con su conjunto de instrucciones. Aquí tenemos la instrucción corte. Y aquí tenemos la segunda implementación. Vean que es la misma regla, pero tiene dos versiones, dos implementaciones. ¿Qué sucede aquí? Si yo ejecuto esta regla y resulta ser que conseguí algún valor verdadero, algún valor que la satisface, ya la de abajo queda muerta, no hace nada. En cambio, si yo ejecuto esta regla de arriba y no consigo ningún valor que la satisfaga, se ejecuta automáticamente la de abajo. ¿Entienden ahora la idea? Es como un else. Y eso lo pregunté esa es una pregunta que está por allí en el examen. ¿Para qué sirve ese operador? Entonces deben estar... ¿Ah? Sí, es correcto lo que dice. Ahí Bueno, me equivoqué en la respuesta. ¿Ya lo entendieron? ¿Ahora sí lo entendieron? Ahora sí. Vamos entonces con el otro operador que sigue. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí mismo en pantalla. Voy a borrar estas dos rayitas verdes, esto verde. Ajá. Vamos a suponer que tenemos ahora, en lugar del operador corte, utilizamos el operador file. ¿Qué hace este operador? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Hay que preguntarle primero al que tenga el micrófono abierto, porque yo sé que ese sí tiene micrófono. Vamos a aprovechar una personita por ahí que quiera decirlo voluntariamente, si no lo digo yo dedocráticamente. Ustedes me dicen si hay un voluntario. Señor Gómez, diga, aprovecha que abre el micrófono a cada rato. Eso es el programa, de compilarlo, te lo coloca automáticamente indicando que faltó algo. No, siguen usando, vean, siguen usando, digamos que traducciones literales. Buscaron qué significaba la palabra file en inglés en el Google y eso es lo que están aplicando. Mejor es la respuesta que está dando la señorita Vivanco, que no quiso decirlo por audio. Él lo que hace es lo siguiente. Supongamos que mi archivo tiene, no voy a poner muchos, 5 hechos. Es decir, 5 departamentos con sus capitales. Esta instrucción file obliga al archivo a seguir ejecutándose, a la función, perdón, a seguir ejecutándose hasta llegar al final del archivo. Es decir, a revisar todos los elementos de nuestro archivo y mostrar todas las posibles respuestas. Es como decir un ciclo.
Le estoy buscando elementos así parecidos, no es idéntico, pero es más o menos como decir un ciclo que termina con el end of file, es decir, con el fin de archivo. Una vez que llega hasta el final del archivo, que ya no hay más contenido que revisar, ejecuta la siguiente implementación de la regla. Fíjense que aquí hicimos lo que es la cabecera, el contenido, y aquí hicimos el mensaje de despedida en este programa. Vamos a ver por aquí, ¿qué más aquí? ¿Qué significa estas dos letricas que están aquí? Nueva línea, profe. Salto de línea, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuántas instrucciones hay aquí? ¿Cuántas reglas hay aquí? ¿Cuántas reglas hay en este segmento de aquí hasta el punto y aparte? ¿Ah? Una sola. Una sola, porque todos estos son, digamos que instrucciones del mismo bloque, de la misma regla, donde al estar separados por coma, todos pertenecen al mismo componente. Inclusive estas dos son la misma regla, pero con dos implementaciones diferentes. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Aquí, esto ya lo habíamos hablado, esto también. Aquí tenemos, esto también ya lo habíamos hablado, pero vea, aquí tenemos lo de ampliar el alcance, bien sea con los 4 puntos. Ya lo he pasado 2 veces. Por favor, es el mismo de la semana pasada y ya sus compañeros deben haberlo subido al WhatsApp. Claro, ese ya se subió en la fecha anterior, profe, es el mismo. Es el mismo, lo que estoy haciendo es un repaso. Lo que pasa es que cada vez que lo subo, como pesa un poquito, se me inestabiliza un poquito el internet. Así que aprovechen y usen el que ya tienen en el WhatsApp. Bueno, aquí tenemos una forma que es la de añadir temporalmente la clase mediante los 4 puntos. Y aquí tenemos otra forma que es la de añadir permanentemente la clase mediante la instrucción open. ¿Cuál de esas dos formas consume menos recursos? Vamos a colocarle aquí. La primera, profe, la primera. Sí, pero digan algo, está bien. Esa es la respuesta, la primera. Y esta es la segunda. Pero quiero que contesten algo porque no contestan. Creo que se quedaron dormidos. Ahora bien, ¿cuál de las dos es más fácil después para lo que es digamos que para la digitación del texto, para la digitación del código, la primera o la segunda? La segunda. La segunda, porque nos ahorramos estar colocando el nombre de la clase cada vez que vayamos a usar una instrucción, un predicado. Muy bien. Esa es pregunta. Pregunta de examen. Se nota que el delegado ha estudiado un poquito para el examen, porque es casi profe, él y la señorita Vivanco. Profe, ¿puedo volver a dar el examen? No puedo hacer eso. Esta vez no me lo están permitiendo. Ustedes se recuerdan que yo les comenté la vez pasada que lo estaba haciendo para los que tuvieron examen, caídas de no sé qué, me llamaron la atención y me dijeron que no lo hiciera más. Entonces ya no puedo hacerlo. Ya esos son, no sé cuántos. Me quedo con mi nota. Sí, ¿cuánto sacó? Mándelo, si no lo quiere decir, mándelo por privado. Vale. Bueno, vamos a seguir entonces. Ajá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué significa esos 4 puntos, profesor? Se me olvidó, profe. Esos 4 puntos lo que indican es incluir esta clase llamada, este predicado 1, que pertenece a la clase 1,
dentro de este programa en el que estamos trabajando. Eso es lo que implican realmente esos 4 puntos. Ya, profe, gracias. Es más o menos como cuando cargamos las librerías, pero no es toda la librería, es solamente ese elemento. Vean que lo carga de manera temporal, una vez que termina libera la memoria, etcétera. Ya esas son características que las hemos nombrado ya. Cuando vamos al entorno de trabajo, contamos con por lo menos 2 elementos básicos. Nuestra carpeta de trabajo con la que nosotros estamos utilizando, que lleva el nombre del programa. Es decir, por ejemplo, si mi programa es Hola Mundo, le coloqué ese nombre al archivo, aquí lleva el mismo nombre del archivo. Y la carpeta $prodir, que es la carpeta que guarda todas las librerías y elementos estandarizados del sistema. Deme un segundito, por favor. Aló.